Ya. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde por tu gran amor, por tu gran bendición, por tu gran misericordia, Padre Santo. Sabemos, Padre, que dependemos de ti, que dependemos de tu voluntad, porque tú eres el Santo, el Todopoderoso. Tenemos necesidad de ti, te reconocemos como nuestro Creador, como nuestro Hacedor. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestro Guiador, reconociendo que es tu poder manifestado en estos tiempos y que tenemos necesidad de Él. Desde donde está ahí usted, donde usted se encuentra, disponga su corazón, disponga su mente, disponga todo su ser, no ignore el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Como le decía un día, cuando Él da la palabra, primero me habla a mí porque estoy viendo el mensaje que Él quiere dar a su pueblo. Primero me exhorta a mí a través de la palabra, primero llega a mi corazón y luego es enviado para todos nosotros, y me incluyo yo misma, porque me vuelve a recordar una vez más, porque hay necesidad de su palabra, tenemos necesidad de su palabra, tenemos necesidad de su verdad, de su alimento espiritual. Únase conmigo en esta tarde, reconociéndole al Todopoderoso, disponiendo su corazón para recibir su palabra. Padre Santo, Pastor eterno, dueño y ministro de nuestras almas, tú eres el Padre de las luces, tú eres el Dios creador, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Tú creaste el cielo y la tierra, tú creaste al hombre, Padre Santo. Yo te ruego, Padre bendito, que envíes tu Espíritu Santo de poder hasta donde está todo tu pueblo escuchando tu palabra, Padre Santo, que nuestro ser quede sujeto a tu presencia, entendimiento, Padre Santo, emoción y voluntad quede sujeto a ti, a tu poder, a tu palabra, a tu presencia, al mover de tu Santo Espíritu. Padre amado, Dios altísimo, vengo rogándote y suplicándote que tengas piedad, misericordia de tu pueblo, que somos tu pueblo, Padre Santo, que te apiades de nuestras necesidades, que te apiades, Padre Santo, y que tengas misericordia de nosotros, Padre amado. Venimos acudiendo delante de ti, buscando de tu oportuno socorro, pidiéndote, suplicándote, Padre Santo, que atiendas a nuestras súplicas, Padre. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, tú sabes cuál es la necesidad, Padre Santo, de tu pueblo, Padre amado, Dios altísimo. Vengo delante de tu presencia pidiéndote, suplicándote que sea manifestado tu poder, Padre Santo, así como tú lo mencionas, Padre Santo, en todas las naciones. Padre poderoso eres tú, santo, maravilloso es tu nombre y grande es tu poder, Padre. Tú siempre has hecho maravillas, Padre Santo. Te reconocemos, Padre, en nuestras vidas. Padre poderoso eres tú. Llena de maravillas tu pueblo. Llena, Padre Santo, de sustancia, Padre, tu pueblo. Susténtale su espíritu, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu. Te rogamos que te manifiestes, Padre, en esta casa y en todos los hogares de todos los que están escuchando tu palabra, Padre, de todos los que te reconocemos, Padre Santo, como nuestro Creador, como nuestro Salvador, Padre. Manifiéstate con poder en esta tarde, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre Santo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos, Padre Santo, a escuchar tu mensaje que tienes preparado para este día. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo, porque sabemos, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo es el que nos dirige, que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, reconociendo el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que Él sea el que nos instruya, porque Dios sabe de qué tiene necesidad nuestra alma, de qué tiene necesidad nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Él los conoce a usted y me conoce a mí, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que su pueblo está necesitando, qué necesita su pueblo en esta tarde, y Él es el Dios proveedor. Recuerde que Él es nuestro proveedor, no solamente en las cosas materiales, no solamente en nuestros alimentos para nuestro cuerpo. Él es nuestro proveedor, primeramente espiritual. Él es el que nos provee conforme sea nuestra necesidad. Venga conmigo a la palabra. Vamos al libro de Hebreos. En el capítulo 2, versículo 14 en delante.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, por expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo es el que viene a socorrernos. Jesucristo es el que vino a participar de carne y de sangre por su misericordia, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Él vino a hacerse partícipe de la misma naturaleza suya y de la misma naturaleza mía, de la naturaleza del ser humano, de carne y de sangre. Él se hizo partícipe, pero él nunca pecó. Esa fue la diferencia. Participó de carne para él saber lo que nosotros nos tocaba vivir. Él fue tentado en todo, pero él venció en todo. Jesucristo venció, participando de la carne y de la sangre, porque él iba a padecer lo que a usted y a mí nos tocaba padecer. Él soportó el dolor de la carne. Lo que la carne siente, él lo soportó, él lo vivió. De la sangre, sabemos que en la sangre está la vida, dice la palabra, y de él se hizo partícipe de carne y de sangre, porque por la sangre iba a darnos salvación y vida eterna. Ya no se necesitó más de animales, de sacrificios de animales, porque él vino a padecer en carne. Vino a derramar su sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna, participando de la misma naturaleza, siendo tentado en todo, dice la Escritura. Si usted recuerda cuando él se fue en ayuno al desierto, que fue tentado por el enemigo. ¿Y qué le dijo el enemigo? Si me adoras, te doy todos estos reinos. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella habita, el diablo es mentiroso. Mira quién quiso engañar. ¿Usted cree que no nos va a engañar a usted y a mí? Si le estaba ofreciendo lo que no era de él, a Jesucristo. Lo tentó con el alimento. Lo tentó con el alimento, diciéndole que si de verdad era hijo de Dios, que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan, o que se tirara de donde estaba, que al cabo los ángeles vendrían a levantarle. ¿Y qué le dijo él? Que no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesucristo dijo, y también escrito está, porque el enemigo estaba usando la palabra para tentarlo, porque él sabía que estaba en ayuno. Algunas veces, yo no sé si en su vida pasado, yo en lo personal sí, hace algún tiempo hice un ayuno, y en mi trabajo es mucho ejercicio, y yo soy de las personas, ¿verdad?, que parece que las mojaron con agua de tanto sudor. Entonces, el primer día fue un ayuno de 3 días en seco. El primer día yo sentí sed. Desde el primer día, porque estás trabajando arduamente y por lo tanto la carne te pide, ¿no?, del agua, y todos sabemos que cuando nos agitamos, cuando nos esforzamos, tiende la carne a tener sed. Y yo he pasado por ahí desde el primer día, yo sentí sed. ¿Se imagina el segundo día cómo estaba yo? En la noche
el que es de México, y usted sabe que aunque no sea de México, lo podemos ver, que se usan esos garrafones donde acostumbran las aguas frescas. Y yo soñaba esos garrafones de todo tipo de aguas. Y yo con tanta sed despierta y en el sueño. Así sentía yo esa sed y yo tenía mucha sed. El primer día, el segundo día, aumentaba la sed. Hambre no sentía tanto, pero tenía demasiado sed. El tercer día se ha de imaginar cómo andaba yo. Con tanta sed, si la sed me llegó desde el primer día, para soportar los 3 días sin comer y sin tomar agua, créanmele que no es tan fácil en estas edades. A las personas que ya pasamos de 53 años, no es tan fácil. Quizás si usted está más joven, quizás lo soporte mejor que yo, pero no es fácil. Cuando entra uno en ayuno, el enemigo sabe y aunque sea en sueño, viene a tentarte. Pero Jesucristo, Él estará con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros a la hora de la tentación, porque Él vino a vencer la tentación. Él la venció en el desierto. Él venció la muerte. El enemigo no le gusta que usted sepa lo que hoy nos está hablando Dios a través de Hebreos, que vino a vencer al diablo, que Jesucristo vino a vencer la muerte con su sangre, lo vino a vencer. Al resucitar, allí venció la muerte para que usted y yo tuviéramos vida. Por eso Él se hizo partícipe de carne y de sangre, porque la sangre de Jesucristo es poderosa. La sangre de Jesucristo es poder, mientras que no sabemos, desconocemos, sabemos que fue derramada su sangre para salvarnos, para darnos vida eterna, pero tan solo el mencionar la sangre de Jesucristo hay un poder inmenso, porque el enemigo no quiere que usted sepa eso, ni que yo sepa eso, que hay tanto poder, porque ahí ya sabemos que fue vencido, que fue derrotado el enemigo y que él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque sobre usted y sobre mí está la sangre de Jesucristo, sobre todo el que en él cree. La sangre de Jesucristo fue derramada y nosotros fuimos rociados por la sangre de Jesucristo, porque él venció al diablo. El que tenía el imperio de la muerte fue derrotado. Y algunas veces, recuerdo un día que me invitaron en una oración. Yo no sabía lo que iba a acontecer, pero Dios sí lo sabía. Y antes de yo entrar al lugar, me dijo el Espíritu Santo, solamente declara la sangre de Jesucristo sobre ti. Cuando me dijo eso, yo entendí que la situación no iba a ser tan sencilla. Pero sí, desde que yo entré al lugar, se percibía un ambiente muy desagradable. Y el que conoce la presencia del enemigo, hablándole claro, se percibía la presencia del enemigo en ese lugar. Y me habían invitado para una oración. Pero como dice la Escritura, crece junto el trigo y la cizaña. Va a encontrarse a donde sea que usted vaya, se va a encontrar con cosas semejantes. Pero abra su oído al Espíritu Santo, como pasó en esa mañana que a mí me habían invitado a orar. El Espíritu Santo viene adelante, te avisa, te advierte lo que ha de venir. Y Él me dijo que declarara la sangre de Jesucristo sobre mí. Esa fue mi oración, la hora y media que estuve ahí. Al entrar, como le digo, se percibía esa presencia muy desagradable. Pero yo obedecí lo que el Espíritu Santo me dijo. Desde que empezaron a orar, yo empecé, la sangre de Jesucristo está sobre mí, rociada estoy con la sangre de Jesucristo. Yo reconocía que mis hijos estaban cubiertos con la sangre de Jesucristo, que mi marido, me extendía a mis hermanos, mi familia y me extendía al pueblo de Dios, que estaba cubierto con la sangre de Jesucristo. Pasó, entraron en oración y de repente vino la manifestación. A través de una mujer solamente empezó a salir palabras de maldición, palabras de disensión, palabras de división. Eso me llevó a entender que
no estaban, la mujer, al menos esa mujer obviamente no estaba orando llena del Espíritu Santo. Eso es lo que me llevó a entender, pero no era algo tan sencillo, porque el Espíritu Santo advirtió y me dijo: solamente declárate cubierta con la sangre de Jesucristo. No vino otra oración. Todo el tiempo que estuve ahí fue de 1:30 a 2 horas. Dentro de ese tiempo alguien me acompañaba. La persona que me acompañaba sí fue afectada. Al ir, ya salimos de ahí, el Espíritu Santo la ministró a través de mí, porque fue afectada por las palabras que enviaba aquella persona. La manifestación no fue tan agradable. Se topa uno como hijos de Dios con estas cosas, pero Dios estará con nosotros, Jesucristo estará con nosotros, el Espíritu Santo estará con nosotros, porque ya está la sangre de Jesucristo sobre usted, ya está la sangre de Jesucristo sobre todo el que en Él cree. Aquí sabemos que Jesucristo nos reconoció, nos aceptó como hijos de Dios y aceptó dar la vida, poner la vida para salvarnos. Por eso la sangre de Jesucristo tiene tanto poder, porque fue el sacrificio para vencer la muerte, para vencer el imperio de Satanás, para vencer al enemigo, esto es al diablo, para derrotarlo. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Si usted viene, venga al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nos da derecho, mire el poder de la sangre de Jesucristo, nos da el derecho de entrar al lugar santísimo. Antes no podíamos entrar. Ahora, por la sangre de Jesucristo, por la sangre que está en usted, por la sangre que está en mí, podemos entrar confiados al lugar santísimo. Antes entraba solamente el que oraba, el que hacía la expiación por los pecados, el sacerdote, era el que entraba, pero ahora usted puede entrar. Porque Jesucristo derramó su sangre para usted y para mí, para todo el que en Él crea, para que usted entre al lugar santísimo, para que entre confiada a pedirle a Dios, a pedirle a su Salvador. Antes no podíamos entrar porque la sangre no estaba en nosotros, la sangre de vida eterna, la sangre de Jesucristo no estaba en nosotros, pero ahora podemos entrar porque Jesucristo le derrotó para que usted fuera al cielo, para que yo fuera al cielo, para que fuéramos rociados con ese poder de la sangre y el enemigo no tuviera ninguna autoridad sobre usted. Sobre todo el que en Él cree no tiene ninguna autoridad, porque no puede traspasar la sangre de Jesucristo, porque esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que la palabra enseña. Si fue derrotado es porque no la pudo traspasar y no puede traspasar la sangre de Jesucristo. Somos nosotros los que no hemos entendido porque nacimos dentro de una mentalidad humana, dentro de 5 sentidos humanos. Pero conforme Dios nos viene renovando nuestro entendimiento, al entendimiento espiritual, vamos entendiendo. Y va creciendo ese hombre, esa mujer, ese ser espiritual dentro de usted y dentro de mí. Por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que vino a derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo lo derrotó por su sangre. Cuando usted se acueste, cuando usted se levante, reconozca que la sangre de Jesucristo está sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre la iglesia, el pueblo de Dios. Reconozcámosle el sacrificio que vino a hacer Jesucristo, porque el enemigo no puede traspasar la sangre de Jesucristo. Derrotado fue, porque no pudo con la sangre de Jesucristo. Sangre inmolada, sangre que traía poder para vencer la muerte, para vencer el enemigo. Derrotó al enemigo, derrotó la muerte en la cruz del Calvario.
La muerte es una derrotada por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo tiene la victoria. Él tiene la victoria. Él es el Todopoderoso, el que venció la muerte, el que venció al enemigo. Venga conmigo al libro ahí mismo de Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. La sangre de Jesucristo hizo el pacto eterno para que tuviera eternidad usted, para que tengamos eternidad los hijos de Dios. Este es el pacto de Jesucristo. Su pacto fue de sangre. No de machos cabríos, no de ovejas, no de palomas, no de becerros, fue la sangre de Jesucristo, del que ya era, del que dejó su trono para venir a derramar su sangre, para dar su vida, para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, una vida eterna. Para eso vino Él a derramar su sangre, a derrotar al enemigo, a derrotar la muerte, aunque siendo tentado en todo, pero fue Él derrotando al enemigo. Aunque fue tentado, pero derrotó al enemigo en todo, en todo. Y sabemos que la palabra habla desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre habla de derramamiento de sangre. Usted sabe que cuando Eva y Adán fueron echados fuera, la palabra de Dios dice que Dios hizo túnicas y las cubrió con ellos, con las túnicas. Aunque no dice que mató animales, o si lo dice no me ha tocado verlo, pero sí habla de que hizo túnicas y las vistió. Y sabemos que también Juan Bautista se vestía con piel de camello. Entonces, de alguna manera, la palabra nos habla que del animal se puede vestir el ser humano. Y ahí tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado, para cubrir los cuerpos del Hijo de Dios, del ser humano. Cuando Caín mató a Abel, también allí hubo derramamiento de sangre, porque Dios dice que la sangre le grita. Que la sangre de Abel le grita, también hubo derramamiento de sangre. Desde aquel tiempo vino derramándose la sangre. Se viene derramando la sangre, se derramó en los profetas cuando los torturaron los apocalipsis. Pero Jesucristo vino con su poder a vencer al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Vino a vencerlo. Dele el valor, el contenido que tiene la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo es poderosa. La sangre de Jesucristo tiene poder. Venga conmigo allí en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Las sangres claman. Y en el hebreo la sangre quiere decir las sangres. Y las sangres es la descendencia de Abel. Él cortó la descendencia de Abel, Caín, cortó la descendencia. Y esa sangre le clama a Dios desde la tierra, porque cortó la vida no solamente de un hombre, y cuando alguien mata a una persona, no solamente está cortando la vida, sino que corta la vida de toda la descendencia que ha de venir por esa persona. Por eso Dios dejó en sus mandamientos, no matarás. Pero Jesucristo vino a vencer la muerte,
al que tenía el imperio de la muerte, es a Satanás. Por su sangre vino a vencerlo, vino a derrotarlo. Por la sangre de Jesucristo el enemigo fue derrotado y no pudo traspasarla. Por eso cuando viene cualquier manifestación, aunque usted esté en su casa, de repente percibe algo que no está tan agradable, que no es agradable, usted no tiene paz en su corazón, usted póngase y declare: la sangre de Jesucristo está sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. Si es soltero, póngase a clamar por mí, póngase a clamar por mis hijos, por el pueblo de Dios, por la iglesia. Si no tiene familia, póngase a clamar y a declarar: la sangre de Jesucristo sea sobre el pueblo de Dios. La sangre de Jesucristo fue derramada para salvar al pueblo de Dios, para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y yo le aseguro, le garantizo que esa presencia no va a soportar que usted haga tan grande oración. Porque tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder para vencer al enemigo y para derrotar la muerte. Escrito está: Jesucristo fue tentado en todo. Jesucristo, lo dice la palabra, que Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Él nunca pecó. Mire que cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿quiénes la llevaron? Tendrían que ir los maestros de la ley, los que tenían la ley en ese tiempo. ¿Y qué hicieron con la mujer? La llevaron frente a él. Ahí, para tentarlo, le dijeron que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Ellos querían ver y saber qué iba a hacer Jesucristo, qué veredicto iba a dar Jesucristo. Querían ver si se estaba pegando a las Escrituras. Pero mire a quién le iban a hacer estas cosas. Lo iban tentando. Lo iban tentando a ver si se basaba en la verdad escrita. Y luego le llevaron la mujer que habían encontrado en pleno acto de adulterio. Pero el libro de Levítico dice que los dos perezcan, que los dos mueran. Ahí ya estaban faltando, fíjese bien, el hombre cubriendo al hombre, a la mujer que la mataran, pero al hombre, a este lo cubrimos, a este no lo llevamos. Ellos tenían que llevar a los dos para que fueran apedreados en aquel tiempo. Era lo que Dios había establecido en la ley de Levítico. Y ellos llevaron solamente a la mujer. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Que se agachó y se puso a escribir en el polvo. Y ellos conocían la palabra. Ellos conocían la ley, conocían los profetas. ¿Qué decían los profetas? ¿Qué dice acerca de los que sus nombres están escritos en el polvo? Ellos la conocían la verdad. ¿Por qué se apartaron? No estaban cumpliendo, no estaban llevando las cosas como Dios lo había mandado, pero sí iban muy dispuestos para tentar a Jesucristo. Si usted viene conmigo al libro de Jeremías. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que aparentan de mí, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Jehová manantial de aguas vivas. Los que se apartan de Dios, sus nombres serán escritos en el polvo. Y si usted se acuerda de esa escritura que hizo Jesucristo, se agachó y empezó a escribir. Empezó a él a escribir. Y ellos conocían la verdad. ¿Qué hicieron? Se fueron apartando, soltando las piedras, y se fueron yendo uno a uno, se fueron yendo. Porque ellos sabían que estaban haciendo mal, que no estaban cumpliendo. Para empezar, no llevaron a los dos. Y ellos conocían las escrituras, y si estaba él escribiendo,
sabían bien que podía estar escribiendo sus nombres en el polvo. Ahí quedarán los nombres de los que se apartan de Dios, del Dios vivo, del Dios de manantial de aguas vivas. Él es el Todopoderoso al cual venimos nosotros creyendo y acudiendo y sabiendo que Él fue tentado en todo. ¿Se acuerda cuando la mujer samaritana? Si no nos fijamos, a veces no nos damos cuenta, pero allí en la mujer samaritana también hay un coqueteo. Cuando le dice Jesucristo a la mujer, ve y llama a tu marido, ella le dice, no tengo marido. ¿Por qué le dice que no tiene marido? ¿Por qué le miente? Porque le estaba interesando, le estaba coqueteando a Jesucristo. Le interesaba a ella. Si usted es de la región de donde vivimos, porque yo sé que hay gente de la región, cuando uno era jovencita, que algún muchacho se acercaba a cortejarla y a usted no le interesaba, le preguntaba el muchacho, ¿tienes novio? Y le echábamos la mentira. Yo también lo hacía, no se crea que no. Y le decía, sí, porque no interesaba. No tenía ningún interés. Pero si usted se interesaba por el joven o si a usted le gustaba el joven, todavía yo creo ni terminaba de decirle, preguntarle, porque era como una de las... era algo que siempre preguntaba el joven, le preguntaba si tenía algún compromiso. Y uno decía que no, si había un interés. Y si no le interesaba el joven, también decía que sí tenía novio, porque no le interesaba. Entonces había una mentira allí, había una mentira como para defender la situación. Y así la mujer le echó la mentira a la samaritana. Jesucristo le dijo que no tenía marido. ¿Y que le dijo Jesucristo? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así pasó. También él fue tentado. También allí hubo coqueteo en las mujeres, y la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, fue tentado en todo. ¿Cómo le llevaron la mujer adúltera? No lo describe la palabra, nomás dice que se la llevaron en pleno acto, pero sí lo dejaron a solas. Y fíjese que muchos pastores ahora dicen, no puedo ir a visitar a una mujer que esté sola. Jesucristo sí lo hizo. Él era Dios y él estaba seguro que él no caía en pecado. Él sabía, pero ahora yo veo una inseguridad, porque aún en las mismas iglesias, si el pastor se acerca a ministrar a alguna mujer, la esposa va allí, a veces se me figura como deteniendo el ídolo, allí va, como si el Espíritu Santo necesitara que le ayuden, cuando solamente la palabra suelta la palabra y la palabra es la que va a hacer la obra. Sí dice la palabra que impongan manos, pero es allí donde yo digo, estas cosas yo las veo muy de hombre. Estas cosas yo las veo doctrina de hombre. Cuando anda allí pegadita la pareja, más bien anda el celo pegado ahí, porque no está seguro. Jesucristo sí estuvo seguro y se quedó a solas. ¿Cómo le llevaron a la mujer? No lo sé, pero fue tentado en todo. Fue tentado en todo y él venció en todo. Y él está para ayudarnos a vencer a la hora de las pruebas, a la hora de la tentación, porque todos somos tentados. Pero Jesucristo viene a ayudarnos. Jesucristo viene a decirnos cómo conducirnos a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Él nos viene dirigiendo. Él nos viene aconsejando. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Creador. Jesucristo, Él descendió al infierno y Él tomó cautiva la cautividad y la llevó al tercer cielo, al cielo de Dios. Al vencer la muerte, Él bajó y también les predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo estuvo vivo. Dice, he aquí el que estuvo muerto y el que vive para siempre. Él vive, Él venció la muerte. Él no está en un pasado. Él tiene vida eterna por la sangre derramada. Tiene vida eterna.
Y nosotros podemos tener vida eterna, podemos entrar confiados al lugar santísimo, podemos participar de la misma naturaleza de vida eterna, porque para eso fue derramada su sangre, para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Él vino a traernos la salvación a todo el que en Él cree. Él vino a derramar su sangre y a vencer el enemigo, a vencer el imperio del enemigo, a la muerte, para darnos esa vida en el cielo, para darnos vida y vida en abundancia. Venga conmigo a Efesios, capítulo 4, versículos 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él se llevó la cautividad a los que estaban en el seno de Abraham. Ahí estaba la gente antes de que Jesucristo venciera la muerte, estaban en el seno de Abraham. Y Él los tomó y los llevó al tercer cielo. Pero Él también predicó en el infierno. Y también le quitó las llaves al enemigo. Venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió en la carne, pero vivificó en el Espíritu. Murió por nuestros pecados, para llevarnos con Dios, para llevarnos a donde está Dios. Así como se llevó la cautividad que estaba esperando desde aquellos años, fíjese cuántos siglos pasaron, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, Él lo llevó a donde está Dios. Y si usted viene al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, y el que vivo y está muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Acuérdese que el Hades es el infierno. ¿Quién tiene las llaves? Jesucristo. Tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del infierno. Él tiene la llave de la vida. Por esto cuando a mí me toca orar por alguna persona que está enferma, yo le reconozco y le digo, Señor Jesucristo, tú tienes las llaves de la vida. Tú tienes las llaves de la muerte, porque Él las tiene. Aquí lo dice la palabra. Él tiene las llaves del infierno y Él no quiere que nadie entremos ahí, porque una vez con su sangre ya no podemos entrar ahí, no podemos retroceder, no podemos ir para atrás, porque ya la sangre está sobre usted y está sobre mí. La sangre de Jesucristo, el que venció el imperio de la muerte, el que tiene las llaves del Hades, el que tiene las llaves de la muerte, Él es el que no quiere que volvamos ahí. Si ya venció, si hemos creído en Él, yo le invito en esta tarde que le reconozcamos como nuestro Salvador, como quien vino a derramar su sangre, como quien vino a limpiarnos de todo pecado para llevarnos ante Dios, el que nos hizo entrar al lugar santísimo, porque antes no podíamos entrar, pero ahora podemos hablar con nuestro Padre por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre tiene poder. El enemigo no puede escuchar el nombre de Jesucristo, ni puede escuchar que la sangre de Jesucristo fue derramada para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué la presencia se huye? Porque no soporta, porque sabe que lo venció y no le gusta que usted lo sepa y no le gusta que el pueblo lo sepa. No quiere que nadie lo sepa. Quiere que vivan engañados, quiere que vivan pensando en que el enemigo tiene poder cuando no tiene ningún poder, porque Dios le quitó el poder del imperio. Se lo quitó Jesucristo con su muerte y resurrección, derramando su sangre.
Y Dios ha querido que usted conozca del poder de su sangre en esta tarde, que lo ponga en su vida, que lo ponga en su cuerpo, alma y espíritu, que lo declare a sus hijos, que se lo haga saber a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus amigas. Que Jesucristo derramó su sangre porque la sangre tiene poder y hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder para vencer. Hay poder para ir ante la presencia de Dios, para tener vida eterna. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Yo le pido en esta tarde que le reconozcamos como el Todopoderoso, como quien vino a vencer la muerte, como quien vino a derrotar al diablo. Cuando el enemigo venga en su mente y diciéndole que tiene poder, recuérdele que es un derrotado, que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y recuérdele también su destino, que es el lago de fuego y azufre. En una ocasión hubo una manifestación también en una oración, y él quería tener el control, el enemigo. Había muchas mujeres, ese día había muchas mujeres, y cuando supo, el enemigo sabe que se iba a hacer oración por esa mujer, por una de las mujeres que estaban ahí, le dijo a una de la que iba conmigo, dile que no me voy a ir hasta que me deje meter en otro cuerpo. Y yo, conociendo un poquito la palabra, le dije, mentiroso eres desde el principio y ladrón eres desde el principio. Tu destino es el lago de fuego y azufre y te vas, porque Jesucristo me dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y no es por mi poder ni porque yo lo diga, es porque Jesucristo lo dijo, es por su nombre y por su sangre. Mire que el enemigo se fue haciendo pucheros, hizo pucheros, porque él no soporta que le reconozca a uno a Jesucristo como su Salvador, que Jesucristo derramó su sangre y que él fue derrotado por la sangre de Jesucristo. El enemigo no quiere que nadie sepa, porque él sabe que así puede asustar al pueblo, que así puede asustar la gente, que la puede intimidar, porque no conoce de Dios. Pero usted esta tarde está conociendo para que se defienda con la sangre de Jesucristo, que es un arma poderosa. Es un arma que tiene el poder de vida eterna, y es el arma con la que Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo venció con su sangre, por la sangre fue derrotado. Únase conmigo en esta tarde. Tenemos un testimonio, como le digo, Dios ha venido manifestándose con ese poder. Porque hemos creído, porque es nuestra fe, porque sabemos que su sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, y que poco a poco nos vamos quitando de las incredulidades, y que vamos ejerciendo nuestra fe y que vamos creyendo. Tenemos nuevamente a mi sobrina, que Dios me ha bendecido en gran manera, como le decía. Al creer, la familia es una gran bendición, porque me recuerda, como ya le dije tiempo atrás, que solamente unos pocos creyeron, y para mí es un privilegio que mi sobrina Griselda, ella ha creído y ella ha venido practicando la palabra, ella la ha venido poniendo por obra, y Dios ha hecho maravillas. Dios se ha manifestado en su vida. Ella ya le dio un testimonio en tiempo atrás, pero hoy viene a testificarnos de lo que Dios sigue haciendo y ha venido haciendo. Tiene muchos testimonios, pero hoy le vamos a pedir que nos dé uno. Gris, ¿estás ahí, mija? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Griselda, como ya lo dijo Fabi. Y este año quiero compartirles una de las ocasiones en que pedí oración. Y fue hace aproximadamente 2 años que pedí una oración por una persona que cada año, alrededor del aniversario de muerte, cada año, cuando se llegaba la fecha del aniversario de la muerte de su mamá, esta persona caía en depresión, y casi siempre le duraba como de 2 a 3 meses. Se ponía mal emocionalmente, y al hacerse la oración, cuando se estuvo haciendo la oración, me dijo que ella veía como una sombra se alejaba de él, y yo creí en la oración. Y este año, al que llegó la fecha
del aniversario, y a mí me dio mucho gusto el ver cómo ya no le afectaba, porque de hecho hasta se le había olvidado la fecha en la que estaba, siendo que en años anteriores, desde semanas antes, ya lo estaba como esperando y ya empezaba a ponerse mal emocionalmente. Se llegaba la fecha y ya estaba mal, se ponía muy mal. Y este año a mí me dio mucho gusto el ver cómo, con el hecho de que no se acordara, significó mucho para mí, porque vi que había sido el resultado de la oración que se había hecho hace 2 años. Y ya ha pasado un tiempo y lo sigo viendo como él está bien. Este año ha sido muy diferente a todos los anteriores, y el verlo así a mí me da mucho gusto. Y también, como con este testimonio, quisiera decirles que cuando ustedes vean como que alguna persona está pasando por algún momento difícil en su vida, también podemos pedir oración por las personas, porque muchas veces la persona afectada no se da cuenta por lo que está pasando, y si alguien no pide ayuda por él, quizás ellos ni siquiera se imaginan que pueden ser ayudados de esa forma. Y lo digo esto porque a mí de hecho me pasó así también. La primera vez que se hizo oración por mí no fue porque yo la haya pedido, sino que alguien más la pidió por mí. Fue mi hermana que pidió oración por mí, y a partir de ese momento yo creí. Y cada vez que se han hecho oraciones yo creo, y las cosas se han venido dando, gracias a Dios. Ese es mi testimonio, Fabi. Sí, Cris, muchísimas gracias. La honra y la gloria sea al Todopoderoso. Y como les decía, ella ha tenido fe. Ella ha guardado la palabra, porque la palabra de Dios dice, hágase conforme lo has creído. Y esto enseña que ella ha creído, su fe está viva. Ella está poniendo por obra el Evangelio. Ella está haciéndose partícipe del Evangelio, dándonos a conocer cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios ha obrado cuando ella pidió oración por esta persona amada, cómo Dios se ha venido manifestando, y eso es practicar también el Evangelio, como dice la Escritura, que oremos los unos por los otros. Sabemos que el que va a hacer la obra es Dios, pero tenemos que creer en ese sacrificio que Jesucristo hizo para liberarnos de todas estas cosas que Él ya sabía que íbamos a padecer. Él ya sabía que íbamos a pasar, porque Él vino a vivir todo en la carne, como usted y como yo. Si estas personas que padecen depresión, yo se lo digo por mí, un día quizá le testifique, hoy le digo brevemente, conozco esa parte también. Esa es una parte terrible, es una enfermedad terrible que se manifiesta, pero con la misericordia de Dios, así como hizo Gris, que hubo alguien que ella pidió oración por esta persona, también por ella un día pidieron oración, también por mí. Un día hubo alguien que oró por mí. Todos necesitamos los unos de los otros. Reconozcámosle a Dios, reconozcamos el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesucristo para darnos esta libertad de todas estas cosas, de todas estas tentaciones, de toda opresión que había de venir en el ser humano. Reconozcamos la sangre de Jesucristo en nuestras vidas y declaremos la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Pero por experiencia y por testimonio de varias personas, yo sí le digo, cuando usted ve a una persona que está pasando por depresión, ayúdela, atiéndala, porque cuando una persona pasa por depresión, casi siempre hay algo que a muchos los ha orillado y los ha llevado a la muerte. Tengamos ese cuidado, porque como dice Gris, las personas a veces ellas no se dan cuenta. Está uno a veces tan mal que si no hacen algo por ti, ya tú mismo no puedes hacer. Por eso Dios
ha puesto en el corazón de su pueblo, en el corazón de muchos, para que nos ayudemos los unos a los otros, porque nadie somos autosuficientes. Dios nos creó para que nos ayudáramos unos a los otros, para que reconociéramos la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, para que la sangre de Jesucristo se manifestara en nuestras vidas con ese poder. Porque si venció la muerte y venció al diablo, ¿cuánto poder no tiene? Si tiene el poder para la vida eterna, si tiene vida eterna, ¿qué puede haber más allá si ya está la vida eterna? Reconozcámosle al Santo de Israel, reconozcamos el sacrificio de Jesucristo, reconozcamos la sangre de Jesucristo en todo nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, en todo momento, al despertarse, antes de acostarse. Reconozcamos la sangre de Jesucristo sobre nosotros y así la declaremos sobre nuestros hijos, sobre el pueblo de Dios, para que un día podamos estar unidos juntos y reconocer, porque yo le aseguro que allí donde usted está, un día que estemos allá en el cielo, como allá, por lo que dice la Escritura, por lo que habla de Jesucristo. Usted sabe que cuando Jesucristo murió y resucitó, Él llegó donde estaban los discípulos y Él dijo, voy donde mi Padre, y eso enseña que se puede mover uno con tanta facilidad, con tanta libertad que puedes hablar. Y yo me pongo a pensar, cuando vengan esos tiempos estaremos hablando de la palabra de Dios, de lo que se habló en esta tarde, de lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos, del valor de la sangre de Jesucristo. ¿Qué valor tuvo para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios y ser partícipes de la vida eterna y del cielo eterno para siempre? Estar allá reconociéndole y hablando estas cosas. Qué maravilla sería, porque Jesucristo ya en cuerpo de resurrección, Él vino a comer y a hablar y a platicar con los discípulos. Y usted, discípulo, quiere decir seguidor. Y usted, seguidor, seguidora de Jesucristo, desde el momento en que está creyendo, como les decía, si está practicando evangelio en su propia casa, está predicando evangelio. ¿Cómo que no? Todo el que habla verdad y empieza desde su casa, porque tenemos diferentes funciones. Están las funciones, los que ministran en estadios, entre convenciones muy grandes. Sí, porque Dios les ha dado esa capacidad. Otros estamos desde la casita, así como estoy yo. Otros en pura familia, el papá, la mamá, instruyendo a sus hijos dentro de la palabra, dentro de la verdad. Ahí, pero esta tarde Dios ha querido que conozca el poder de la sangre de Jesucristo, que conozca y le dé el valor que tiene la sangre de Jesucristo en su vida y en mi vida. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Únase conmigo. Gracias por el testimonio, Gris, te lo agradezco mucho. Es de bendición para muchas personas. Para mí siempre ha sido de bendición, porque cuando me llaman para pedir oración, que Dios les contesta, digo, ay Señor, me usaste. Tú hubieras podido usar a otra persona, pero gracias porque me usaste. Yo le agradezco a Dios porque me usó para este testimonio, para darle respuesta a Gris. Y clamamos juntas, unidas en aquella ocasión, y mire que Dios de días atrás le puso en el corazón para que lo testificara, porque sabemos que es de bendición para muchas personas, que quizá hay alguien por allí que usted conoce, que necesita también que hagan oración, y si Dios no le envía para acá, Dios le pondrá hacia dónde, porque acuérdese que el Espíritu Santo lo dirige. No le estoy diciendo, tiene que venir acá usted que está escuchando, no. Dios es su dueño y Dios le va a poner en el corazón a dónde va a ir, a dónde lo va a enviar. Pero Dios ha hecho la obra en la vida de Griselda, como en muchas otras ocasiones. Este fue su testimonio de ahora. Únase conmigo en ese agradecimiento por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre Santo, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, Padre, que es de alimento, de vida eterna, por tu palabra, Padre Santo, que es la sangre de Jesucristo, que fue derramada para darnos esa vida en abundancia, Padre,
darnos a conocer, Padre Santo, que el enemigo fue derrotado y que la muerte fue derrotada por la sangre de Jesucristo, Padre. Estamos lavados, estamos rociados, Padre, por la sangre de Jesucristo. Estamos limpiados, Padre, por la sangre de Jesucristo. Trae arrepentimiento a nuestros corazones para que todo, Padre Santo, quede limpio, pensamiento, emoción y voluntad, Padre Santo, para que quedemos limpios de nuestros pecados, Padre Santo, para que nuestras obras allá en la conciencia, obras muertas allá en la conciencia, las que no alcanzamos a ver, también queden lavadas por la sangre de Jesucristo, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque derramaste tu sangre. Gracias, Jesucristo, gracias. Has derramado tu sangre para darnos vida, para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Jesucristo Santo, Jesucristo vencedor, Jesucristo Redentor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque viniste para instruirnos, para enseñarnos en el conocimiento de la verdad, para no dejarnos solos, para clamar, para interceder ante el Padre, para que el pueblo de Dios conociera la verdad, que la sangre de Jesucristo tiene poder, que la sangre de Jesucristo nos lleva a vida eterna, a vida en abundancia y nos lleva al cielo eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque vienes a abrir nuestros ojos espirituales para que veamos las obras de Dios, para que veamos el poder de Dios, para que veamos la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos y sobre la descendencia. Padre poderoso eres tú, Santo, glorioso, bendito, bendito, te alabo, te adoro. Tú conoces la necesidad de tu pueblo en esta tarde, Padre Santo. Yo te ruego por la necesidad de cada uno de ellos, reconociendo que ya la sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos libertad de toda enfermedad, de toda angustia, de toda depresión, de todo agobio. Te ruego, Padre Santo, y te pido por las personas que pidieron oración, Padre Santo, aunque no conozco sus nombres, pero tú sí los conoces, Padre Santo, que se haga tu voluntad, Padre, la que está en el hospital. Y la persona que está en casa, Padre, la cual yo no conozco, pero tú sí conoces y tú ya sabías, Padre Santo, que un día iban a llamar pidiendo oración, porque tú así lo pusiste en el corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado. Gracias te doy, Padre eterno. Gracias, Padre. Que vaya tu palabra con poder, Padre Santo. Que vaya tu palabra, Padre, en alas del viento. Gracias, Padre Santo, poderoso eres tú. Gracias, Dios de misericordia. En tus manos pongo tu pueblo, Padre. En tus manos están las naciones, Padre Santo, porque tu palabra dice que tuyo es el cielo y la tierra y todo lo que en ella habita. Las naciones están sobre la tierra, Padre Santo. Yo te ruego que tengas misericordia, Padre, reconociendo que la sangre de Jesucristo fue derramada por todas las naciones, por todo el hombre, por todo el pueblo, Padre, que de los dos pueblos hiciste uno solo, reconociendo que la sangre no ha sido en vano. Padre poderoso eres tú, Santo, glorioso. En tus manos los pongo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Salvador Jesucristo y Redentor Jesucristo, que derramaste tu sangre. Te doy las gracias en esta tarde. Bendito seas. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta tarde. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente. No olvide declarar siempre la sangre de Jesucristo en su vida, como yo siempre lo hago. Así he enseñado a mi marido, mis hijos y mi familia. Yo siempre les he dado ese consejo, porque es de gran bendición declarar la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Que Dios me los acompañe en esta tarde, que sea una vida en abundancia, que sea una riqueza, que Dios le enriquezca grandemente en el espíritu, en conocimiento de la verdad y también en lo natural, porque no, si todo viene de Dios, si Él bendice en lo espiritual y también en lo natural. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Mi nombre es Sabina.